Shalom, ¿cómo están? Vamos a ir respondiendo, comentando este comentario que Andrés Barrera publicó en uno de nuestros videos. Shalom, yo tengo 38 años y soy católico por mi familia. Muy bien, le comento algo, estimado Andrés Barrera. Espiritualmente no existe ser católico o alguna otra cosa similar. Existe ser noágida, que es parte de la humanidad, y existe ser judío, que es el 0,2% de la humanidad, con sus propios mandamientos, su propia forma de conectarse con la espiritualidad. Ambas maneras son igualmente válidas, ambas son espectaculares, llevan al paraíso, es hacer el destino que uno tiene, vivir de acuerdo a su identidad espiritual. El resto son etiquetas que uno se pone. Si uno dice, soy abogado, no, estudió para ser abogado, trabaja de abogado. Si uno dice, soy futbolista, tiene dotes para eso, entrena para eso, le pagan por eso, pero uno no es futbolista, uno no es abogado, uno no es católico ni musulmán, uno es persona con diferentes etiquetas, disfraces, instrumentos que creemos que somos nosotros. Así que yo soy católico, no es una manera muy buena de presentarse, no lo digo como una reprimenda, sino como una enseñanza. Y luego dice que es católico por mi familia y por las costumbres de Argentina. Ok, está muy bien asumir eso, que uno vive en una familia que lo educaron con determinados valores, creencias, dogmas, doctrinas, pertenencias a una religión, y que también que un país mayoritariamente cristiano y católico como Argentina influye mucho, pero no se olvide que en Argentina también hay personas que no pertenecen a ninguna ideología religiosa, ni comulgan con eso, ni se identifican como tal, así que por más que las costumbres argentinas sean unas, afortunadamente viven en democracia y pueden estar del lado de la luz o del lado de la oscuridad, del lado de los que aprenden, del lado de los que repiten errores, etcétera. Sigo con la lectura. Pero ahora que tengo criterio propio, me doy cuenta de que el cristianismo es una religión inventada. Todas las religiones son inventadas. La religión es una manera humana de tratar de congraciarse con los dioses, de encontrar un sendero, de evitar amenazas que uno siente de la naturaleza. La religión siempre es inventada. Debes saber que ni judaísmo ni noajismo son religiones, son identidades espirituales, son formas de vida. A veces, si por ejemplo en algún formulario sigue habiendo países que lo tienen, dicen religión y uno tiene que poner ahí religión, entonces pone judaísmo porque es como una manera sencilla de identificarlo. No se pone a decir mi identidad espiritual y la forma de vida y los valores, etcétera. Religión judía, pero el judaísmo no es una religión, incluye lo que la gente supone que es una religión, pero es un error hablar así del judaísmo. Por lo tanto, todas las religiones son inventadas, no es algo natural, la inventaron los seres humanos. Las identidades espirituales sí son naturales, de la naturaleza espiritual. Las religiones son inventadas. Y toda su doctrina raíz, el Antiguo Testamento, es un plagio de la Torá. En realidad es un plagio del Tanaj, y más que un plagio es, lo tomaron prestado, así que no lo plagiaron, es traducir lo que es el Tanaj. Y sí, le hicieron algunos cambios, que no me acuerdo si fue usted el que lo menciona o otra persona me lo mencionó en un mail que leí hace un rato. Así que no es un plagio realmente, es tomar prestado y asumir que es de ellos. Lo que es terrible es que asumieron como propio un libro que no lees, que es parte de la cultura judía, no de otra gente, y aparte de haberle puesto el nombre Antiguo Testamento, que es una falacia, es una mentira y es una agresión tremenda y terrible contra Dios y contra el pueblo judío, porque da a entender que es un testamento que no tiene validez, que fue suplantado, y para Dios el Tanaj es su libro sagrado, el que le dio al pueblo judío para el pueblo judío, y no le dio un libro a ninguna otra nación. Y cuando usted dice toda su doctrina de raíz, en realidad la doctrina raíz del cristianismo no está en el Tanaj. Tomaron algunos aspectos del Tanaj, pero tiene toda una mezcolanza de paganismo, de idolatría, de cuestiones que eran habituales en el Imperio Romano de hace poco menos de 2000 años. Tiene cosas del Tanaj también, así que hay que ser un poco más precisos en eso. Luego dice, entonces empecé a pensar que el judaísmo es la verdadera religión, no es una religión, pero sí es un camino espiritual que corresponde a los judíos. Y al leer la Torá es algo que hay que evitar. Cuando uno empieza a leer cosas que son tan lejanas a la realidad de uno y que no corresponden a la identidad espiritual, uno termina confundido, creyendo cualquier cosa, y más cuando se usa traducciones que son tradiciones. ¿Por qué? Porque no traducen realmente, inventan. Hay veces que es por error, hay veces porque en español
no es igual que el hebreo y mucho menos de hace 3.000 años. Y hay veces, a propósito, cambian cosas, como por ejemplo, cuando el profeta Isaías habla de una joven embarazada en ese momento, que va a tener un hijo del rey que estaba hablando con el profeta en ese momento, tradujeron una virgen en el futuro va a tener un hijo. Y eso, más que un error, es una absoluta falacia adrede para confundir, para llevar a creencias erróneas. Así que para no caer usted en esas cosas, de confundirse, pensar cosas que no son, de perderse en cuestiones que no tiene por qué entender, porque no es parte de su cultura, no es parte de su identidad espiritual, y no tiene por qué entenderlas. Así que le sugiero que si va a leer Torah, sea con el acompañamiento de un maestro judío, conocedor tanto del judaísmo como de Torah, evidentemente, como también de lo que corresponde a los no ágidos, o sea, a usted, que es parte de la humanidad, que no es judío. Entonces, sigo leyendo. Entonces empecé a pensar que el judaísmo es la verdadera religión. Ya ve, está confundido pensando eso. No es una religión, es el camino espiritual que corresponde a los judíos. Para los gentiles hay algo que se llama noajismo, que no es un invento de los judíos, es un invento de Dios, por lo tanto es natural, que se le dio desde el principio de los tiempos a Adán, se le repitió a Noaj, Noé, se le repitió a Moshe para que quede como legado de los gentiles. Así que no tiene que buscar una verdadera religión, sino su propia identidad espiritual, que es la noágida. Sigo leyendo y a leer la Torah, creyendo que el Antiguo Testamento cristiano debe haber sido modificado a favor de los que lo copiaron. Sí, muchas cosas fue así, como ya le dije antes. Así empecé a estudiar la Kabbalah, que es algo que desde ya le digo deje de hacer, porque está lleno de chantas enseñando lo que no es Kabbalah, sino supersticiones, magia, idolatría, tonterías, mezclado con algo que es verdadera Kabbalah. Si a usted le hace bien, tenga cuidado, porque muchos que se drogan dicen que la droga les hace bien. Así que mi consejo es que estudie lo que tiene que estudiar realmente. Y de a poco a descansar los sábados. Dios no le pide eso y no tiene por qué descansar. De hecho, tampoco se le pide a los judíos que descansen los sábados. Dejé de comer cerdo hace un año. Si usted lo quiere por su salud, por gusto, está muy bien. Si lo hace por algo espiritual, no tiene por qué hacerlo. De hecho, está tomando una cuestión que no le corresponde a su identidad espiritual y no le favorece. De hecho, lo confunde y lo lleva a pensar cosas que no corresponde. Así que si no le gusta, no quiere o le parece pobrecito los cerdos, no lo haga. Pero si lo hace porque piensa que es más espiritual no comiendo cerdo, le aseguro que no es así. Hace un año incorporé recetas judías para comer. Las recetas judías, en su 99,9%, son recetas de otros países, de otras culturas, de otros folclores, de otras cocinas. Por ejemplo, uno confunde y piensa que la comida ashkenazí de los judíos del norte de Europa es judía. Cuando uno se pone a revisar, son recetas que ya tenían sus vecinos mucho antes. Lo mismo con la comida sefaradí. Todos esos postres tan ricos son del Medio Oriente, las comidas habituales del Medio Oriente o de la España antigua. Así que no existe recetas judías, como mucho es eh, cuando no se tiene más remedio o por la pobreza, que fue muy habitual en los judíos durante siglos. Había recetas que eran de gente muy pobre que son parte de la cultura judía hoy en día. O también cuando la receta normal usa manteca, cambiarla por margarina o aceite. O la receta normal usa leche, usar otra cosa. Pero no son en sí recetas judías. Tampoco es más espiritual por hacer eso, tampoco se acerca más a su identidad espiritual, tampoco vive una mejor vida realmente, sino que confunde su esencia. Es como si yo en mi casa, no soy estadounidense ni ahí, y por lo general no quiero serlo, pero es como si acá, detrás de esta pantalla verde que tengo ahora, en vez de tener una biblioteca con un sillón, tuviera un montón de banderitas de Estados Unidos, una foto gigante de Trump, que lo prefiero al que está ahora, una estatua de Washington, forrado de dólares, las paredes. Eso no me hace estadounidense, ni me van a dejar entrar los chicos de control de fronteras como si fuera un ciudadano norteamericano de Estados Unidos. Así que no hay que confundirse, uno puede querer mucho algo, creerse parte de eso, pero uno tiene que seguir los carriles correctos para pertenecer o decir, ¿por qué voy a pertenecer a eso que no me corresponde? El jueves pasado hice el ayuno de Purim, cosa que no debería haber hecho. Y siendo cristiano, nunca lo había hecho, tampoco como no ágida lo debe hacer. No sé si la comunidad judía me aceptaría. Si usted hace un proceso leal y legal de conversión, no hay ningún problema. Va, habla con el rabino de su ciudad, le expone sus ideas, su deseo, etcétera. El rabino evalúa su petición y comienza, si el rabino lo acepta, el proceso de
conversión leal y legal al judaísmo, que no es simplemente empiezo a comer cosas que creo que son judías, o leo un libro que no me corresponde, o hago ayunos que no tengo por qué hacer, sino que tengo que ir aprendiendo junto al maestro judío que me va enseñando, participando, si es posible, en la ciudad que vive, de las cosas comunitarias judías, cuando lo dejan en los tiempos adecuados, con el acompañamiento adecuado. Así que la comunidad judía lo aceptaría si se convierte. Esto que está haciendo ahora no lo hace judío, lo puede hacer amigo de los judíos, quizás. Porque mucha gente hace esto y después termina odiando a los judíos porque se sientan rechazados al descubrir la verdad, que no es haciendo cosas que no le corresponden como pasa a ser judío. Pero me conformo con que me dejen con gasear, con gasear, con su fe. No sé qué es con gasear, debe ser con graciar, y no hay fe judía, no existe la fe judía. Existe, ay, qué feo se ve con todas las letras atrás. Existe una forma de vida judía, hay historia judía, folclore judía, pero fe judía no hay. Por eso mismo le estoy explicando todo esto desde el amor y desde el respeto, diciendo, está confundido y eso lo lleva a errores, errores graves que lo van a terminar confundiendo mucho más y después puede terminar incluso odiando a los judíos porque se siente como, ¿cómo no me aceptan si yo creo todo esto? Y porque está creyendo cosas que no corresponden. ¿Por qué? Porque no está siendo guiado correctamente por las personas que lo pueden guiar correctamente. Eso es un maestro judío o maestra. Que sean realmente judíos, no que se hagan pasar por tales, está lleno de esos. Ni que digan, bueno, mi papá era judío, pero yo no, pero bueno, un día, etcétera. No, gente judía preparada que le pueda enseñar. Seguiré recitando Teilim 145 a diario en hebreo. No veo cuál es la ganancia de eso para usted. De hecho, le diría todo lo contrario, es pérdida. Shema Israel antes de dormir, le diría que no lo haga, porque está específicamente dicho, escucha Israel, Dios es tu Dios, Dios es uno. No está diciendo escucha humano, no dice escucha humanidad o amigo de los judíos. Conviértase a judío y lea el Salmo 145 a diario, en hebreo, en fonética, o en español, o en el idioma que entienda. Haga el Shema Israel antes de dormir, que no es necesario que lo haga antes de dormir, sino si fuera judío 2 veces al día, de mañana y de noche, no específicamente antes de dormir. Y luego dice, hagan mi cabeza, y creo que dice la bendición del agua cada vez que beba. Bueno, entonces sería la bendición por los alimentos cada vez que vaya a comer, porque por el agua solamente. Ahí creo que hay mucha mezcolanza de cábala, de gente que vende cursos muy caros de cábala, me suena por esto que está mencionando. Y le pone el agua bendita estilo pare de sufrir, y le pone decir un salmo estilo iglesia evangélica, y le pone Shema Israel antes de dormir como una fórmula supersticiosa. Es lo que percibo. Así como también seguiré los consejos de los rabíes y cabalistas. El consejo es, eh, vaya a un rabino de verdad judío, de una comunidad judía de verdad, hable con él personalmente, para eso tiene que pedir una cita, esperar a que se la den. Seguramente le van a pedir cédula de identidad, datos por seguridad. Estamos en una época complicada. No porque usted sea complicado, sino la época es complicada. Dejaría de escuchar a esos cabalistas, especialmente a esos chantas que hay por internet a patadas. Cerraría mi puerta porque eso lo único que hace es llenar mi casa de moho y otro tipo de pestes. Gracias a Buenos Aires. Está lleno de rabinos en Buenos Aires. Vaya, encuentra uno. No tiene por qué ser Jabat ni ortodoxo. Puede hablar con uno que sea conservador o reformista. Un rabino, pero de verdad, mesiánico no es rabino, ni siquiera es judío. Vaya, encuentra un rabino, pide una cita. Haga las cosas de la manera correcta, no se apresure, haga las cosas que le pueden reportar a usted beneficios ahora y en la eternidad. Así que consígase un maestro ahí en Buenos Aires y converse con él, tenga paciencia y acepte con humildad lo que le enseñan, en vez de pretender querer enseñarle a sus maestros, porque un cabalista está lleno de chantas en Argentina y de rabinos chantas en Argentina. Tenga mucho cuidado. Shabbat Shalom, bueno, sí. Y Shema, bandera de Israel, ok. No es un saludo Shema Israel, pero ok. Em, Espero que este mensaje les sea de utilidad, que no lo tome mal, porque en ningún momento hay enojo, ni agresión, ni cosas, sino descubrir errores y tratar de ayudarlo a que no sigan ellos, porque el que sale perjudicado es usted y seguramente podrá salir perjudicado a otra gente en su entorno. No porque quiera hacer las cosas bien, sino porque al sentir el rechazo o al darse cuenta que estuvo siendo engañado, no por la comunidad judía, sino por gente aprovechada que por ahí es judía o probablemente no, pero se hacen pasar, termina
enojado, en vez de disfrutando la vida de la manera correcta. El mejor consejo es, vaya a ver con un rabino, pero el más mejor consejo, que sé que no se dice así, pero para que se entienda, es viva como no ágida. Tiene un montón de videos en este canal y un montón de textos en serjudío.com, mi sitio de internet, serjudío.com, todo junto, que le va a explicar qué es ser no ágida, qué fantástica que es esa identidad, cómo puede vivir feliz con eso, sin asumir cosas que no le corresponden y sin vivir en una tensión interna que no le ayuda. Shalom y bendiciones.